El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Saludos hermanos y amigos de Alerta Cristiano, le habla su hermano Eduardo García Resach, moderador, director, productor de Alerta Cristiano, y quería inmediatamente compartir la palabra con la que vamos a comenzar en el programa de hoy, y es tomada de Lucas 24 en el versículo 45. Dice la palabra de Dios: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Ustedes van a ver que voy a llevar el programa de manera distinta a lo usual. Ahora voy a proceder a presentar al doctor Samuel Sullivan, que como ustedes saben lleva con nosotros ya, y eso es algo que tengo que corregir, pero más ahorita lo hacemos. Lleva con nosotros 10 años, desde el programa número 6 de Alerta Cristiano en el año 2013. Bienvenido una vez más, doctor Sullivan. Gracias y la paz del Señor sea con todos aquellos que nos acompañan. Amén. Y de inmediato voy a presentarles un video de unos 5 minutos para que conozcan un poquito parte importantísima de la historia del doctor Samuel Sullivan. Vamos a ver. Mi niñez y temprana juventud fue difícil. Como me dijo el consejero en la vocacional, cuando me gradué de la vocacional, me dijo: Sullivan, no espere mucho de la vida. Lo que te espera es trabajo de bruto. Y yo entiendo que me lo quiso decir con buena intención. Es decir, no quiero que tú te frustres en la vida, no esperes más de lo que debes. Que lo que te espera es un trabajo de obrero común y nada más. Entonces yo lo tomé así. Pero yo me crié en la iglesia con una fe y con una madre que me enseñó que nada es imposible para Dios. Y entonces, frente a esas expectativas, yo dije: bueno, Señor, si tú quieres hacer algo con mi vida, lo puedes hacer. Yo soy suficientemente retardado mental. Estoy dispuesto a creerte. Hoy somos tan inteligentes que no le creemos a Dios. Le creemos a todos nosotros. Pero, y en eso yo me crié en una fe cristiana que Dios podía hacer milagros. Y eso para esos 13, 14 años de edad, en un servicio de oración, yo siento, no lo puedo explicar cómo, que Dios me dice: voy a sanar tu mente y tu cuerpo. Ella era la encargada de limpiar en la iglesia, y allí limpiando el altar se sentó porque le dieron dolores de parto, ella con 7 meses, y ahí yo nací. El pastor Alvira rápido llegó, estaba atrás, escuchando los gritos, llegó, me nombró Samuel, oró por mí y me corrió al hospital. Entonces cuando yo leo en Jeremías 1, te he conocido desde el vientre de tu madre. ¡Wow! Y entonces dije: bueno, pero ¿cómo puede ser yo, con todas las limitaciones que tengo, como esto? Y entonces me acordé lo que dice de nuevo, que Dios confirma su palabra en la voz de 2 o 3 testigos. Y entonces de nuevo tomé la Biblia de forma al azar, la cerré los ojos y la abrí. Santiago 1:5: el que tiene necesidad de sabiduría, pídala a Dios, el que da abundantemente y sin reproche. Y ahí yo cerré la Biblia y dije: bueno, Dios, si esto no es coincidencia, si no es un emocionalismo de mi parte, yo te pido que sanes mi mente y mi cuerpo, porque yo estaba también desfigurado
de mi cara, porque en una de las cirugías habían cortado indebidamente y me habían desfigurado el rostro. Entonces, hasta hoy, yo digo, mis estudiantes no lo creen, pero hay tantos vacíos fundamentales en mi educación que yo nunca recibí, por eso yo me paso leyendo día y noche, porque hay tanto que aprender de que yo no aprendí. ¿A qué edad le diagnostican que usted tiene qué grado de retraso mental? Como 8 o 9 años de edad, como a los 8, que fue cuando el cirujano Blaugren cortó indebidamente y me desfiguró el rostro. Se recomendó a mis padres, no lo manden a la escuela. Su hijo tiene una retardación seria, ahora con la deformación de su rostro va a entrar en una crisis psicológica. No lo mande a la escuela, déjelo en su casa. Pero mi mamá dijo, no, vamos a seguir confiando en Dios y él va para la escuela. Entonces yo continuaba en la escuela, era la escuela y la iglesia, porque yo me crié en una iglesia pentecostal, teníamos servicios 7 días a la semana y mi vida era la escuela y de noche la iglesia. Gracias a Dios, eso es lo que me salvó a mí, que la iglesia me sirvió como una comunidad de apoyo, de esperanza, que en la iglesia nunca se me trató de retardado mental, nunca. Yo jamás puedo acordarme de una ocasión de ellos tratarme o separarme. A donde lo hacían era en la escuela, en el hospital, pero nunca en la iglesia. Y yo me crié en una iglesia pobre, pentecostal, puertorriqueña, en el barrio de Nueva York, East Harlem. Y eso fue mi vida. Que la bendición que Dios me ha dado en mi preparación y mi salud es para beneficio de otros. Y a veces me olvido. El ego humano. Amigos y hermanos, como ustedes habrán visto, ese corto video nos muestra una porción de la vida del pastor y doctor, y aquí pues me voy a dirigir a él como doctor Samuel Sullivan, que muestra parte de su vida, cómo era catalogado en su niñez, en su adolescencia y parte de su vida. Pero también ven la transformación, el milagro, yo diría, que Dios hizo en su vida. Porque ahora quiero presentar al doctor Samuel Sullivan como lo que es hoy, como lo que ha sido ya por más de 45 años como profesor de teología. Y como siempre digo en el programa, el doctor Samuel Sullivan, para mí, estoy muy agradecido de Dios de haberlo cruzado en mi vida. Ya desde el 2012, fue en el 2013 que empezó con nosotros en este programa. Y ha sido para mí una bendición el conocerle. Ha sido un reto constante para mí como cristiano. Para que conozcan, hay muchos de ustedes que lo conocen, pero en esta nueva etapa, y vamos a hablar ahorita de esta parte 2 de Alerta Cristiano, conversaciones teológicas con el doctor Samuel Sullivan, quiero que lo conozcan en toda su dimensión. El doctor Samuel Sullivan tiene 3 maestrías en divinidades del Western Theological Seminary en Michigan. Tiene otra maestría en teología sistemática de Union Seminary en Nueva York y en filosofía en Columbia University en Union Seminary. Tiene un doctorado en filosofía con concentración en teología del programa conjunto entre Columbia University y Union Seminary. Ha sido profesor de teología sistemática por más de 45 años. Ha sido pastor en el Bronx, New York, en New Jersey y en Boston. Profesor en la Universidad de Harvard. En Harvard específicamente trabajó en la Escuela de Medicina y en Princeton. Profesor en la Universidad Interamericana de Puerto Rico por 20 años
y fue vicepresidente de la misma, el primer vicepresidente de la Universidad Interamericana en asuntos religiosos. Ha sido misionero en América Latina de la Iglesia Reformada. Lleva 25 años en Puerto Rico como teólogo. Y yo le pregunto, pastor, esos 25 años, como diría un jíbaro, ¿qué usted vino a hacer a Puerto Rico hace 25 años? Bueno, ¿Por qué? Gracias por la pregunta, porque fue la pregunta que yo le hice al Señor. ¿Qué voy a hacer yo en Puerto Rico si yo soy un New Yorker? Y casi tengo unos primos, porque mi familia es de Bayamón y hay bonito, pero tengo algunos primos que conozco, pero el asunto de iglesia, ministerio, ninguno. Y entonces yo me he formado dentro del centro académico de los Estados Unidos, Boston, y ir a Puerto Rico a hacer qué. ¿Hacer qué? Entonces el Señor fue claro, era para no ser pastor, eso me lo hizo claro, no te quiero pastoreando en Puerto Rico, sino entendí mi llamado a Puerto Rico ser el desempeño de levantar las manos de Moisés. Como Aarón y Hur levantaron las manos cansadas de Moisés, y el que sufría las consecuencias de él perder la fuerza y bajar las manos con el aro, con el rod, el que pagaba las consecuencias era Josué en el valle, en la guerra de los amalecitas. Claro. Y entonces le levantaron las manos. Y yo veo que el Señor me ha llamado no a ser pastor, sino a acompañar y apoyar el liderazgo cristiano en Puerto Rico, como y se le hizo a Moisés. Ok, amigos, vamos a hacer una pausa porque ya se nos ha terminado el primer segmento. Prepárense porque entonces les voy a hablar de esta segunda etapa de las conversaciones teológicas con el doctor Samuel Sullivan. Alerta Cristiano. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Hermanos y amigos de Alerta Cristiano, estamos de regreso en esta segunda etapa del programa. Les hemos estado hablando y algunos de ustedes han recibido unos avisos de mi parte anunciando que Alerta Cristiano en estas conversaciones teológicas con el doctor Samuel Sullivan vamos a avanzar a una segunda etapa del programa. Y ustedes se estarán preguntando, ¿una segunda etapa en una serie de programas de conversaciones? Sí. Y les voy a explicar por qué, aunque la explicación más bien teológica y de enseñanza la va a dar el pastor. Quiero regresar a los comienzos de Alerta Cristiano. Allá para el 2008, 9, 10, 11, ustedes conocen de mí que yo como abogado me envolví en una serie de luchas culturales enfocadas hacia los aspectos legales de todo aquello que amenazaba la legislación en Puerto Rico. Recordarán que se trató de enmendar el Código Civil y gracias a que el pueblo cristiano se movilizó, eso se detuvo. Recordarán muchas luchas y batallas que libramos y levantamos el pueblo en marchas, en grandes concentraciones para crear en el gobierno una conciencia de que había un pueblo que no estaba dispuesto a renunciar a sus principios y a sus valores judeocristianos, que es típicamente parte fundamental de la cultura puertorriqueña. ¿Qué sucede? Ahí nació, primero nació como un pequeño periódico que yo titulé Alerta Cristiano. Luego empezó mi amistad con la pastora Wanda Rolón de esta iglesia donde está este canal de televisión. Cuando ella veía mis escritos, nos conocimos, la ayudé como abogado, me pidió y
me introdujo a este programa. Inicialmente empezamos con media hora y luego lo expandimos a 1 hora. Curiosamente, hermanos, buscando en lo que yo he llamado la arqueología del programa de Alerta Cristiano, descubrí que se habían perdido una serie de programas que me habían explicado que había habido problemas con la computadora aquí donde se guardaban. Pero descubrí que realmente este programa comenzó en el 2013 y ya estamos próximos a cumplir 13 años. No son 10 años como yo he venido diciendo equivocadamente. Estamos en el mes marzo. En marzo cumplimos los 13 años. En esa primera etapa, hasta ahora, hermano, yo me he concentrado en dirigir el programa a responder a aquellos ataques, a alertar a Puerto Rico sobre esos ataques. Inclusive ustedes saben que tocamos muchísimos temas políticos. Ahora bien, ¿qué hemos descubierto el doctor Samuel Sullivan y yo? Que la clave de todo lo que sucede en Puerto Rico, hermanos, la tiene la iglesia. La iglesia, el cuerpo de Jesucristo en Puerto Rico. Y entre los dos hemos creado una nueva conciencia de que deberíamos de empezar esta segunda etapa del programa dirigida, y me gusta mucho la frase, comprender lo que somos llamados a creer. Pastor, háblenos de esta segunda etapa desde su punto de vista. Bueno, nuestra intención en esta versión 2.0 de Alerta Cristiano, nuestro interés y intención es ante la realidad que yo he observado por 25 años en Puerto Rico en relación a la iglesia, en relación a la sociedad. Y me llamó la atención un tiempo atrás cuando René González canta que la iglesia sea la iglesia. Que mi iglesia sea la iglesia. Y hablando con otros compañeros de la universidad, mirando a la situación de Puerto Rico, y estaban haciendo unas críticas legítimas de la sociedad en Puerto Rico. Mira la crisis política, social, cultural, moral, etcétera, etcétera. Y yo le dije, bueno, me parece que mi inquietud no es el comportamiento natural de una sociedad pecaminosa. Si eso es expresión de su naturaleza. La Escritura nos enseña cómo se manifiesta el pecado en el ser humano y en la sociedad. Entonces, eso no nos debe extrañar. Lo que sí me inquieta como creyente es que esa condición empeora por causa de la iglesia. Okay. Es decir, por el hecho de la iglesia no ser la iglesia. Porque la iglesia y su composición de creyentes somos llamados a ser sal y luz. Somos los portavoces, no solamente de un mensaje de salvación, de unos valores transformadores, de unas verdades transformadoras que impactan todos los aspectos de la sociedad. Porque el mensaje del Evangelio de Jesucristo trasciende y atiende a todos los factores de la realidad de la existencia humana. Entonces, ya por varios años he tenido la inquietud de mirar más de cerca a la iglesia. Y aquí lo que observo es, en mi opinión, observo, y yo durante el año me paso en muchas y muchas distintas comunidades cristianas. Pentecostales, yo soy nacido y criado pentecostal. He servido como ministro en iglesias históricas, etc. Pero cuando miro a la iglesia evangélica en Puerto Rico, lo que me inquieta es que se sigue definiendo, ilustrando y comunicando y visualizando la fe cristiana como una experiencia, como una emoción. Y típicamente cuando los hermanos y las hermanas salen del culto y se les pregunta cómo estuvo el servicio, nos gozamos. Es decir, que hemos encapsulado lo que es la fe cristiana y hemos proyectado en los medios, especialmente en los medios, televisión, YouTube, etcétera, lo que proyecta lo que es un cristiano son emociones, cántico, alabanza, alegría, y eso es
parte, sin duda, es parte, pero no es el factor esencial que representa la fe cristiana, sino las emociones transformadoras, el gozo, la alegría, son el resultado del impacto del contenido del Evangelio de Jesucristo, que transforma lo que Pablo en las cartas a los Romanos, capítulo 12, versículo 10, les llama a una renovación de vuestro entendimiento. Entonces, nuestras emociones y experiencias espirituales son espirituales cristianas cuando esas emociones han sido transformadas, dirigidas, capacitadas y son expresión del contenido del Evangelio. Las emociones no son en el Evangelio. El Evangelio es el anuncio de buenas noticias de salvación revelada en el texto bíblico del Antiguo y Nuevo Testamento. Y lo que veo es una crisis de analfabetismo bíblico. Es decir, se conoce típicamente la Biblia por encimita, escogiendo los versículos que me gustan, los versículos de promesa y bendición. El resto del 99% del contenido bíblico se desconoce y se manipula por muchos para otros intereses que no responden al Evangelio. Entonces me parece que en esa crisis de una espiritualidad tristemente y comúnmente vacía del contenido bíblico que debe de definir, transformar, capacitar dicha experiencia, es que nos ha llevado, ¿verdad?, a este énfasis de oír y entender la palabra. Me llama la atención que Pablo, escribiendo a su discípulo preferido, Timoteo, ¿verdad?, en un pasaje que afirmamos, pero tristemente la práctica nos dice que no lo creemos. Según de Timoteo 3, versículo 14, Pablo le dice a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido. Note, persiste. Insiste, no, pégate, síguelo. Okay. ¿En lo que? No es lo que sentiste, no es lo que te gozaste, no en la bendición del Señor, no, sino en lo que has aprendido. Y te persuadiste. ¿Y qué fue aquello en que persististe y aprendiste y te persuadiste? Las Escrituras. ¿Y qué aprendiste? El Evangelio, la fe cristiana como la fe judía, es una fe de comprensión. Dios se ha revelado, nos ha dado la capacidad para conocer y entender y responder a su revelación, a su propósito, a formarnos, a transformarnos, a capacitarnos para ser reflejo, real sacerdocio, pueblo santo ante las naciones. Pero eso parte de entender y conocer, estar persuadido, es persistir y aprender que la fe revelada en la Escritura y en la persona de Jesucristo. Es entender lo revelado, las Escrituras, su contenido, es lo que lleva a la transformación de mis emociones perdidas, pecaminosas. Es la que la capacita, es la que trae un verdadero gozo, alegría, paz. Entonces viene la emoción. Exacto. Es necesario, las emociones son importantes en nuestras experiencias. La fuerza, la certeza que uno siente. Pero eso viene de la palabra. Correcto. Y ante la ignorancia, y tengo que decirlo, analfabetismo bíblico típico, que es el servicio más a donde más se ausenta la congregación, el estudio bíblico. Usted diría, y con esto cierro esta etapa, esta segunda parte del programa, pastor, usted diría que vamos a empezar esto como si fuera una escuelita. Sí. Una conversación escuelita, hermano. Yo me siento como si yo estuviera hoy en aquel primer día de clase. Yo no sé cuántos de ustedes, pero a mí me encantaba el primer día de clase. Ese deseo de conocer, de aprender, de leer. Así que, hermano, yo quisiera que ustedes
identificaran, porque esto es lo que vamos a hacer de ahora en adelante. Eso es lo que queremos decir con comprendiendo lo que somos llamados a creer. Es estudiar. Vamos a recomendarles libros, vamos a recomendarles lecturas, artículos. Ya mismo les voy a poner mi correo electrónico personal, egarciaresach en letra minúscula @gmail.com, para que después que ustedes vean los programas me escriban con comentarios, me escriban haciéndome preguntas relevantes a lo que mencionamos en el programa. No se me disparen en otras preguntas que no tengan que ver, porque entonces vamos a seguir una línea con el pastor de aquello que es fundamental. Así que, Alerta Cristiano, hacemos una pausa. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad, Tu espíritu me guía sin fronteras. y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra. Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Mi ancla firme está. Aquí encontrarás todos los éxitos para seguir viviendo momentos únicos. La tierra canta, el cielo adora. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiano. Quería indicarle, hermanos, que este programa sale los viernes a las 7 de la noche por el canal de esta televisora, ctni.org. Ahí lo van a ver en vivo. Y en los canales de Liberty y de Claro. El de Liberty entiendo que es el 146. 106. Y el de Claro es el 46. Liberty 106 y Claro 46. Tienen 3 alternativas para verlo. Los viernes a las 7 de la noche y los sábados a las 9 de la noche. Y todavía más, los hermanitos, mis nietos, como yo les digo cariñosamente aquí en el canal, suben la semana que viene, la semana próxima, siempre 3, 4, 5 días después, a mi canal de YouTube, Alerta Cristiano. Usted va allí, se suscribe. Si usted se suscribe, va a recibir un aviso de que ya subió un programa de Alerta Cristiano. Lléveselo, amigos, se lo regalo, hermanos. Se lo llevan si lo quieren repasar, si lo quieren guardar. Discútalo con sus hijos, sobre todo con los jóvenes, con su esposa, con su esposo. Discútanlo en familia y sobre todo que su pastor se entere a quién usted está escuchando, no a mí. Mi papel en este programa es, ya yo les he dicho, el niño travieso, el abogado inquisitivo, el que le hace las maldades al doctor Sullivan, haciéndole las preguntas aparentemente difíciles, y el que se siente como usted, que si tengo una duda se la pregunto al doctor Sullivan, sobre todo una duda bíblica, una duda de nuestra fe, o algo que me inquieta, que escuché, que vi. Así que en confianza, hermano, aquí todo esto es para beneficio de la iglesia.
Ok, pastor. Cuando hablamos de entender, estamos hablando del concepto de razón más común en el Nuevo Testamento, que es mente, intelecto, mente, razón y entendimiento. Ok, ¿sobre qué usted sostiene este concepto? ¿Cómo podemos sostener el concepto? Con la palabra. Sí, esto es el concepto del Nuevo Testamento en griego. Nous es la palabra que más se utiliza. Es el significante que aparece con mayor frecuencia en el Nuevo Testamento para expresar los significados de intelecto, mente, razón y entendimiento. Que es el núcleo. El núcleo, es decir, cuando se entiende que esto expresa qué es en sí el fundamento, la razón de ser, a dónde que se encuentra la fe cristiana. Se encuentra en el conocimiento, la razón, el intelecto, el medio por el cual Dios se ha dejado conocer a sí mismo en su propósito al mundo y al creyentes. Es decir, que la fe cristiana se establece por lo que conocemos, lo que se ha revelado en las Escrituras, en Jesucristo. Ahora sí reconocemos también lo que se llama la revelación natural, que fue el primer medio que Dios escoge para dejarse conocer a su creación a través de la creación. Pero eso es revelación general. Pero aquí estamos mirando específicamente a la fe cristiana revelada en el Nuevo Testamento, que tiene que ver con lo que conozco y lo que vengo a entender, lo que se requiere para yo poder, con intencionalidad y con comprensión, decir, esto es lo que creo, porque el cristiano se conoce por lo que cree, y lo que creemos es lo que informa lo que siento. Es decir, mi comprensión del Evangelio, su naturaleza, es lo que va a transformar los valores, las emociones, las experiencias seculares definidas no por el Evangelio, sino por la naturaleza pecaminosa del ser humano. Porque esas emociones, esas experiencias cotidianas son el producto de la mente formada por valores de pecado, por la condición pecaminosa, que es la que produce, emite y dirige nuestras emociones, el mundo de las emociones y las experiencias. Okay. Entonces, las emociones y las experiencias son muy importantes en la constitución humana. Pero el Evangelio es dado, Pablo escribiendo a los Romanos capítulo 12, versículo 2, llama a estos creyentes nuevos que necesitaban una renovación de su entendimiento, porque su entendimiento pagano, pecaminoso, y ahora venir a la iglesia requería ser transformado, cambiado por una experiencia informada por las buenas noticias de salvación, por la ética moral, por la justicia, por el amor, que las Escrituras nos revela y enseña y nos capacita. Y aquí hago la observación que el primer énfasis que hizo Jesús cuando los envía fue hacer discípulos. Hacer discípulos. Él como maestro hizo de ellos discípulos. Y ahora Él le encarga a ellos la tarea pedagógica de enseñar qué es lo que ustedes han aprendido, qué es lo que han llegado a creer. Y la tarea de ustedes como discípulos es discipular a otros en el contenido de lo que hemos creído, de la revelación de Dios que hemos recibido. Y note, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo no se define por emociones. No. La encomienda no sentirte bien, no es tener una experiencia, sino se reconoce lo que va a definir, dirigir, corregir, orientar, capacitar y expresar debidamente la experiencia transformadora de amor, esperanza, misericordia, justicia, etcétera,
necesita ser transmitida por la veracidad de las Escrituras, la verdad de la Escritura que transforma esos valores seculares que nos han formado a todos y a todas, porque somos parte de nuestra cultura, nuestra sociedad pecaminosa. ¿Y qué es el sistema que desarrolló nuestros valores y nuestras emociones y experiencias? El sistema secular educativo. Correcto. Entonces, el Evangelio... somos víctimas de cualquier viento de doctrina. Exacto, entonces la Escritura es el fundamento fundamental que define, dirige, capacita la fe cristiana. Y mi gran inquietud ya por varios años es que lo que observo, y yo me paso durante el año en una diversidad de comunidades cristianas, tanto pentecostales, presbiterianas, metodistas, bautistas, y gracias a Dios por esa diversidad. Y lo que veo es, y lo que Pablo a los Gálatas se llama un evangelio que no es evangelio. Un evangelio que ahora se reduce a tus emociones. Vente y gózate en el Señor. Vente que tenemos grande música, grandes cantantes. Y el culto se da dirigido a tus emociones. Y lo triste es que Jesús, como el Antiguo Testamento y Pablo, el énfasis nunca fue emociones. Fue la transformación de nuestras vidas que incluyen importantemente nuestras emociones, sino el contenido del Evangelio. Que esto es lo que creemos, esta es la fe. Se me ocurre hacerle esta pregunta y usted me dice por dónde me estoy yendo. ¿Se puede entender a un cristiano temeroso? Lleno de cobardía, lleno de miedo. Si yo tengo mi fe arraigada, fuerte, y creo en esa seguridad de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿cómo es que yo puedo experimentar miedo? Bueno, sí y no. Yo creo que miedo es un aspecto de la composición de la experiencia existencial de todo ser humano. Claro. El miedo es una capacidad saludable en el ser humano. De autoprotección. Exacto. Ahora, sí, el ser humano, aunque sea creyente, eso no suspende cómo respondemos a las realidades existenciales de temor. Ahora, ahí es que viene la fortaleza de conocer la veracidad de la Escritura, que voy a apreciar la veracidad de la palabra en medio de mi temor. Correcto. Porque si no tengo temor... Y me voy a levantar sobre ese miedo. Si lo creemos, pero para creerlo le necesito entender. Correcto, a eso es que voy, pastor. Ejemplo, el temor a la muerte. Hay gente que le tiene más temor a la muerte que la alegría de la existencia perpetua ante la presencia de Dios. Sí, es interesante. Entre los años que estuve yo en la Escuela de Medicina en Harvard, en el programa de espiritualidad y medicina, una de las cosas que mirábamos, examinábamos y discutíamos es cómo... Eso fue en medicina en Harvard. Fue en la Escuela de Medicina en Harvard, en el programa de espiritualidad y medicina, donde yo fui profesor teólogo, profesor adjunto al equipo. Y lo que mirábamos es cómo la persona se prepara para la muerte. Y entre la data que encontramos, que personas que estaban inseguros en relación a su fin, era una crisis de rechazar y pelear contra la muerte. Correcto. Entraban en pánico. Pero también habían indicadores que personas que habían llegado en una fe, que mis manos están en la voluntad de Dios, y yo no soy salvo porque soy bueno, sino porque he confiado en la paz y misericordia de Dios. Tienen una mayor capacidad para recibir con paz su muerte. Amén. Hermano, ya ustedes ven cómo según el pastor va explicando unas cosas, a mí se me van ocurriendo unas cosas que tal vez a usted también se le ocurre. Así que escríbame y nos mantenemos en esta sintonía. Hacemos una pausa y nos preparamos para el último segmento del... En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad Tu espíritu me guía sin fronteras. recibe todo.
los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Mi ancla firme está. Aquí encontrarás todos los éxitos para seguir viviendo momentos únicos. La tierra canta, el cielo adora. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. Busca a CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. De regreso, hermanos de Alerta Cristiano. Ya los estoy haciendo parte del programa cuando les digo hermanos de Alerta Cristiano. Ustedes son parte del programa. Y ahora los voy a poner a estudiar. Vamos a leer, vamos a entender. Pastor, Lucas 24:45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y en Romanos 12:2, hermanos, esto es bien importante. No os conforméis a este siglo, a los vientos de doctrina, a todas esas porquerías que nos están tirando por ahí, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecto. Hermano, estamos hablando del libro, pero el primer libro es la Biblia. Si usted no tiene una Biblia, búsquesela y póngase a leerla. Bueno, la Escritura es la fuente, como creyentes creemos, la fuente de toda verdad, la fuente de verdad. Pero la Escritura nos invita a estudiarla y eso requiere otros libros, otros recursos. Por ejemplo, la Biblia del Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, con todo respeto a lo que llamamos el Antiguo Testamento, todavía está vigente para la comunidad judía, escrito en hebreo. El Nuevo Testamento escrito en griego koiné. Entonces yo necesito ayudas y reconocer el proceso de traducción a través del cual llega a mí, en mi caso mayormente en inglés o en español. Entonces hay recursos que me ayudan a entender el asunto de la traducción, pero también las escrituras, la Biblia hebrea y el Nuevo Testamento representan unos contextos culturales, sociales, políticos, filosóficos distintos a los nuestros, de nuestro contexto. Entonces, una lectura informada procura otros recursos que me ayuden a entender ese contexto cultural religioso politeísta del Antiguo Testamento, del mundo antiguo, las estructuras sociales, culturales, políticas, etcétera, la naturaleza del idioma, su función. Entonces, hay una gama de muchos otros recursos que gracias a Dios están disponibles, que nos acompañan para mejor entender lo que estamos leyendo en las Escrituras. Entonces, no solamente la lectura de la Biblia, la lectura de la Biblia es la fuente primaria. La primaria. Pero hay recursos secundarios que me ayudan a entender lo que estoy leyendo. Correcto. Y aquí puedo aprovechar, pastor. Puedo hablar, por ejemplo, hermano, algunos de ustedes no leen en inglés, pero miren este recurso. Introducción a la teología cristiana. El autor, H. Orton Wiley y Paul Culberson. Excelente, muy bueno, en español. Nosotros hemos recomendado en el pasado, aquí también, la teología sistemática de Wayne Grudem. Excelente. Es un mamotreto bien grande, pero piensen que es un mamotreto para toda la vida, que le va a ayudar a entender la teología cristiana. Es sistemática, es un estudio
profundo o liviano, según usted lo quiera llevar en su ritmo, ¿verdad? Vaya a su ritmo. Y podemos en el futuro hacer referencia a estos libros. Les iremos advirtiendo de algunos otros. Sí, y aquí quiero tomar esta oportunidad para resaltar dos cosas. Primero, es muy importante que al acompañarnos en estos estudios, estas conversaciones bíblicas teológicas, usted les deje saber a su pastor que usted está haciendo eso. Correcto. Porque su pastor debe de conocer o estar al tanto de las fuentes de aquello de que usted está siendo educado en la palabra. Correcto. Él debe, o ella debe saber esto, no se lo esconda. Segundo, aquí tenemos dos ejemplos que a través de los programas estaremos recomendando distintos recursos. Y en el primer caso de Orton Wiley, Teología Cristiana, traducida de la versión en inglés, una excelente traducción versión que yo he usado por décadas literalmente, es una interpretación cristiana teológica arminiana nazarena. Y queremos ser claros. La otra de Wayne Grudem es una traducción reformada calvinista. Entonces note que en estas dos recomendaciones tenemos las dos posturas protestantes de mayor representación de la Reforma. Correcto. Y eso no nega a Lutero y los luteranos, sí. Pero que aquí queremos ser claros. ¿Qué tradiciones de interpretación teológica representan? Porque estamos al tanto de la diversidad de la tradición protestante y queremos respetar y ser claros cuáles son los recursos y qué es lo que representa la teología de estos recursos. Correcto. Por eso les recomendamos, mire, su pastor o pastora, usted debe de dejarle saber. Porque como pastor he visto a veces de a dónde estos hermanos sacan estas cosas. Y hoy a través de los medios, todo el mundo es teólogo, todo el mundo es maestro, llegan a nuestras iglesias con unos disparates, unas mezcolanzas, y uno como pastor o pastora se dice, pero ¿de a dónde están sacando eso? Queremos ser transparentes. Y más adelante, creo que más adelante, en dos programas más adelante, vamos a ser intencional en compartir con nuestra audiencia cuáles son los supuestos bíblicos teológicos, los axiomas, los supuestos bíblicos teológicos que informan y dirigen nuestro estudio bíblico. Correcto. Que ustedes queremos ser transparentes. ¿Qué es lo que creemos? ¿Cuáles son esos supuestos que afirmamos? Para entonces, cuando entremos en la reflexión de las diferencias, respetamos las con diferencias. respeto. Pero buscamos unidad en lo esencial. Sí, y con comprensión, que no queremos criticar algo que no conocemos, no entendemos. Eso es injusto. Sino que es importante no solamente conocer, es entender. Para tener entonces la convicción y la seguridad, bueno, esto lo entiendo, para representar la postura de otro con respeto y con comprensión y sabiduría. Ahora vamos a seguir con otros versículos bíblicos. Efesios 4, versículo 24, como punto de partida en sus reflexiones sobre el hombre nuevo, y vestíos del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. El hombre nuevo es el hombre que comprende. Y de la verdad. Correcto. De la verdad. Correcto. Y aquí esa verdad para el creyente bíblica es la palabra. La palabra. Exacto. Correcto. Romanos 13, 14, hermanos. Revestirse del hombre nuevo consiste concretamente en revestirse de Jesucristo. La mente de Jesucristo. Y vemos, conocer a Cristo es conocer su palabra. Correcto. Desconocer su palabra es desconocer a Cristo. Correcto. Y hago honor a mi iglesia donde me congrego. Iglesia Cristo, Verdad y Vida. Ese es el nombre de mi iglesia que a mí me encanta. Hermanos, en Romanos 4:23, que dice que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Fíjense los fundamentos que estamos tocando. En 1 Corintios
capítulo 2, versículo 16, vuelve sobre la misma pregunta y en esta ocasión afirma que Él lo ha logrado. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Contenido. En Primera de Corintios, capítulo 2, 16, vuelve eso, no, ahí está, la estoy repitiendo. Romanos 7, versículo 25. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente, sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Hábleme de eso, Pablo. Bueno, note, gracias a Dios por Jesucristo. Esto es Pablo, Jesucristo Señor nuestro. Así yo mismo, mirándose a Él como ejemplo, por un lado, con la mente. Note que con la mente sirvo a quién, la ley de Dios. Sí. Pero por el otro Mi lado pecaminoso, es la carne. mi Entonces, naturaleza. aquí, si vamos a seguir el deseo, la dirección de Dios, Pablo se toma a sí mismo como ejemplo, Ajá. que el medio de conocer a Cristo y su voluntad es por la mente, no por las Son emociones. decisiones que tomamos. Exacto, es la capacidad cognoscitiva, la inteligencia, que es parte de la imagen y semejanza de Dios, que Él compartió con nosotros en la creación, de ser inteligente, que se requiere comprender lo que Él nos ha revelado, porque la comprensión y entender es necesario para tener la convicción, esto creo. ¿Cómo vas a creer si tú no entiendes lo que tú crees? Correcto. Y tristemente hemos hecho un equivalente que creo con emoción. Ok. No, creo no está relacionado directamente con emoción, es con mente. Y yo le pregunto a mis hermanos, a la hora de usted tomar una decisión de negocio, comprar una casa, hacer un préstamo, etcétera, los que tomamos en nuestras casas a diario, ¿las tomamos por emoción o las tomamos por conocimiento? ¿Usted no investiga los intereses de una hipoteca? ¿Usted no investiga las cláusulas de esa escritura? ¿Usted no investiga? ¿Usted no conoce? Entonces, a la hora de actuar con el hermano que me acaba de ofender, ¿voy a responder de manera emotiva o voy a responder pensando en seguir a Cristo? Bueno, miremos el sistema educativo. Los grandes pensadores, ellos le están comunicando sus emociones. Emociones. No, son datos, hechos, contenido. Que pudiera haber uno que otro político por ahí o tratadista de lo que sea que bregue a base de un fundamento de odio, Ahora, ¿qué sucede? de discrimen. Y ese odio y discrimen es una deformación de valores cristianos. Correcto. Entonces, hay sí disciplina. Y aquí viene un gran cambio hoy, muy peligroso, útil y peligroso. Ajá. Psicoanálisis. Uy. Psicoanálisis es la manipulación de tus emociones. Y noten, el psicoanálisis no es reconocido como una ciencia. No es No lo una es. ciencia. Ella procura pasarse como ciencia, pero no lo es. ¿Por qué? Porque el criterio y la metodología entre las 400 teorías que utilizan, el elemento fundamental es tus emociones. Tus emociones. Entonces, usted quiere un médico que fue formado por el estudio de sus emociones, si va a ser tu cardiólogo. Usted quiere asegurarse que él estudió ese libro de medicina, de ciencia, de datos, de forma. Entonces, para el creyente, la fuente fundamental que identifica, capacita y transforma la mente, donde se va a expresar nuestras expresiones y experiencias, es por el contenido del Evangelio. La palabra, las escrituras, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como que, como uno que traza bien la palabra de verdad, que no se avergüenza de ella. Correcto. Entonces es contenido. Desconocer las escrituras es desconocer a Cristo. En la Biblia decimos en la calle que ese es el libro de instrucciones. Y entonces no leemos el libro de instrucciones, no lo estudiamos, no buscamos qué hay en ese libro
de instrucciones que nos ayude a tomar decisiones. Y las decisiones fundamentales son las de la vida. ¿Cómo yo levanto un matrimonio? ¿Cómo yo crío mis hijos? ¿Cómo yo interactúo con los demás? ¿Cómo? Etcétera, etcétera, hermano. Miren cómo la palabra en Efesios 4:13 se enfatiza en ese versículo el aspecto humano de la unidad, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hermanos, de eso es que se trata, de lo esencial, que busquemos esa unidad en esa verdad que la Biblia nos muestra. Y lo que nos une no son nuestras emociones. Correcto. No son nuestras experiencias. Esos son los abrazos posteriores. Esos son secundarios, esos son los efectos secundarios. Lo que une al creyente es el contenido de su fe. ¿Qué es lo que creemos y en quién creemos y por qué estamos convencidos de esa verdad? Amén. Amigos, hemos llegado al final de esta primera sesión con el profesor, con el doctor Samuel Sullivan. Les invito, hermanos, a que vean el programa, a que lo transmiten a sus amigos, a su familia. Y coméntenme, egarciaresach@gmail.com. Visiten mi página, Alerta Cristiano, en Facebook. Ahí verán los anuncios y verán cómo vamos manejando estos temas. Gracias, profesor y doctor Samuel Sullivan. Bueno, gracias a usted, gracias al Señor y gracias por aquellos que nos han acompañado en este día. Amén. Alerta Cristiano. Dios les bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.